Algún día tenía que pasar. Se venía anunciando una y otra vez y finalmente llegó el momento. Algunos festejan y otros se agarran la cabeza. Algunos ven el regreso del pasado y otros la llegada del futuro. Vuelve, ¿Vuelve? vuelve, ¿Quién vuelve? vuelve Cristina. Mejor dicho, Christine. Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, llega a la Argentina. ¿Aprendió algo el FMI de los errores del pasado? Hoy te vamos a contar qué se puede esperar de esta visita. Entrevistamos a alguien que, si bien ha sido noticia últimamente por otras causas, algo entiende del tema. Iván entrevista a Amado Boudou, ex ministro de Economía y ex vicepresidente. Además, el gobierno tiene un Pac-Man, alguien que cada vez junta más poder. Lucía Isikoff nos cuenta cómo Mario Quintana va por todo. También viene Mariano Martín, que abre otro apasionante capítulo de la saga denominada La herencia del Momo. La serie que mantiene en vilo al mundo sindical suma otro episodio. Traición, intriga, dinero, poder. El Momo Venegas dejó un sindicato en llamas y hoy te mostramos un nuevo foco de incendio. Y hará falta mucha agua para apagar ese fuego. Por eso vamos a hablar de AISA, del aumento de tarifas que se viene y de los negocios que hay en el medio. Lagarde, Boudou, Quintana, Momo, fuego. agua, Qué suerte que estás ahí. porque esto... Esto recién empieza. Esto recién empieza. Esto recién empieza. We're just getting started. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al segundo programa, segunda semana de Esto Recién Empieza, en la cual la agenda pasa por la economía. Cambió mucho las prioridades, cambió mucho la temática de conversación de una semana a otra y por eso vamos a hablar mucho de economía. De hecho, el entrevistado más importante de hoy que entrevista a Iván Jagroski es Amado Boudou, ex vicepresidente, ex ministro de Economía, y en el cual habla de todo, habla de cuando estuvo preso, habla de Chicone y habla obviamente de economía. Ya están Lucía Isikoff y Mariano Martín para los temas que veían recién en la apertura y les decíamos la economía, inflación, deuda, un montón de temas que se dispararon por estos días porque mañana hay una audiencia pública para tratar el tema del agua, algo que le va a echar más leña al fuego para lo que tiene que ver con la inflación que fue muy fuerte y que se conoció hoy. Pero vamos a entrar justamente primero con ese tema, con el del agua, el de la audiencia que se viene mañana, que tiene un trasfondo muy interesante y que para inaugurarlo tenemos este video, este tape de los amigos de Masiva Comunica que nos presentan el tema así. Debo aumentar los impuestos, pero en mi discurso necesitamos suavizar el golpe. El agua puede ser una bendición para generar trabajo. ¿Qué pasa con el agua? El agua, el agua, el agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua, el agua, el agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua, el agua, el agua. ¿Te parece bien el aumento? ¡Hoy! El aumento, aumento. Vas a pagar muy caro. Hubiéramos preferido no tener que tomar estas decisiones. Muy caro. Y diríamos, y ¿cómo se dice? Muy caro. Los aumentos duelen. Cuesta mucho más. Un costo altísimo, no hay con qué darle. ¿Qué pasa con el agua? No es agua, son lágrimas. Mañana es la audiencia pública por el agua y hoy el gobierno, el INDEC, en realidad dijo que lo que más aumentó por estos días, en realidad por febrero, tiene que ver con los precios regulados, es decir, las tarifas. Y esto es porque cambió también un poco el modelo de negocios que tienen todas las empresas estatales o en la cual hay participación estatal. Ya no es visto como un modelo social, sino un modelo de negocios y por eso busca mucho el gobierno, por ejemplo, basarse en los privados que apoyen y empieza a usar una palabra que en realidad tiene que ver con la rentabilidad, pero que es la sustentabilidad y que justamente cuando habla de estos temas
pide eso. Por eso también el aumento en las tarifas va acompañado de un mensaje fuerte a distintos grupos inversores. Mañana en la audiencia pública, y lo que se va a plantear es lo siguiente. Tiene que ver con el aumento empieza en abril y es el aumento 2018. Lo que va a decir AISA es esto, la primera parte de arriba, 26% promedio para todos. Ahora, vamos a ver que en las distintas empresas, o en realidad como el gobierno ve muchas veces la economía, tiene que ver con la segmentación de los distintos estratos de la economía, en realidad en base a ingresos, en base a su situación socioeconómica. Si se puede generalizar, el gobierno anterior, de nuevo, generalizar en términos macro, apostaba por una clase media más generalizada, con menor nivel de desarrollo en este tipo de empresas. Esto, ojo, que es lo que dice el gobierno. Lo dijo Macri cuando acá destapamos el tema de ARSAT. Él decía, esto tiene que ser un modelo de negocio. Las distintas empresas tienen que apuntar a eso. En cambio, este gobierno trata distinto a los distintos segmentos de ingreso. Por ejemplo, clase media alta o clase alta, en el caso del agua, pero pasa con las telecomunicaciones, con el tema de la luz también, va a pagar más, y el gobierno dice que va a tener hay una mayor discriminación. ¿Qué quiere decir discriminación en economía? Ver quién puede pagar más, quién puede pagar menos. Y que en el caso de la clase media alta, clase alta, va a tener más asegurado el servicio, algo que no estuvo pasando en las últimas semanas, que tuvimos muchos cortes de agua, de luz, y de los de gas, obviamente, se van acumulando. Pero esta es la parte importante. ¿Qué pasa con los que están debajo de esa línea? Clase media baja o clase baja. Y ahí es donde el gobierno empieza a segmentar mucho más, no solo con esta empresa de agua, sino con todos. Y vamos a ver una clase media baja con muchos problemas, o en realidad que va a tener el tarifazo de lleno, y una clase baja dividida entre quienes puedan acceder a la tarifa social, que eso es lo que dice el gobierno, que está llegando a más gente con tarifa social, y que por eso hay mucha gente que no va a sufrir el impacto, pero lo cierto es que esa es la clase o el segmento de la sociedad que más sufre el modelo económico hoy en día, lo que tiene que ver con los aumentos en general. Y lo que le van a plantear mañana las organizaciones de defensa del consumidor, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, es que el aumento en realidad a ese segmento va a ser del 63%. ¿Por qué? Porque dicen que le van a sacar una parte más importante de los subsidios. Lo explica bien el defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, en este tape. En la audiencia del agua de mañana vamos a sostener lo mismo que hemos venido diciendo hasta ahora. Primero, los incrementos deben ser previos a los aumentos discutidos en paritaria. ¿Por qué? Porque ese es el único lugar donde cada vecino, cada vecina tiene la posibilidad de la recomposición y la preservación de su ingreso. Segundo, el respeto irremediable a los principios establecidos por la Corte Suprema en el fallo en el que estableció progresividad, no confiscatoriedad. Y por último, reconocer que el agua es un derecho humano y no puede ser cortada. Para esto de la segmentación que les decía, a ver, el gobierno anterior, perdón que me vaya un poquito para atrás, decía, nosotros no vamos a segmentar, no vamos a discriminar por precio o por ingreso o por barrios, porque tememos que al cobrarle mucho más al que tiene una pileta o al que puede pagarlo, incluyamos ahí al que no puede pagarlo. Este gobierno dice, por lo contrario, vamos a cobrarle al que llena la pileta, al que tiene ingresos altos, y eso puede arrastrar a muchos de los que están abajo. ¿Qué forma hay de ver cuánto consume, por ejemplo? Incluyendo medidores. Tenemos esta palabrita acá, que es lo que va a decir AISA mañana. AISA va a decir un montón de cosas, va a decir que va a invertir $1.000 millones, que llegó a 8 distritos nuevos, pero esta es la clave de lo que viene, de esta segmentación del precio y también, ¿por qué no?, de cómo ve el gobierno a los distintos sectores económicos. Hoy hay 350.000 medidores, es poco, es un 15% del total de los usuarios de AISA. Para 2020 quieren llegar al doble. ¿Qué son los medidores? Es un aparatito que va en la puerta de tu casa y que justamente calcula cuánto de agua consumiste el último mes. Vamos a ver justamente a dónde abarca o qué vamos a notar en los próximos meses, en los próximos años con respecto a los medidores. Es muy distinto para el que consume agua. A ver, cuando hay un aumento importante en una tarifa, el que menos tiene, el que menos consume, es el que está más perjudicado. En cambio, en el caso de la pileta, o como veíamos en los otros casos,
no cuesta tanto. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo que es muy extremo. Si tenés solamente una canilla en tu casa, no podés ahorrar mucho, no podés apagar esa canilla. Si tenés piletas y demás, podés empezar a ver estas distintas situaciones. Por ejemplo, esto es lo que dice la propia empresa. ¿Cuánto gasta o cuánto gastás si tenés un medidor y tenés una canilla que chorrea, por ejemplo? 4.000 pesos por mes. En el caso de un inodoro que pierde, 2.400. ¿Cuánto sale el arreglo de esa canilla? 1.600. El arreglo del inodoro puede estar 800 pesos, una jornada de un plomero. Y la renovación, el comprar un inodoro nuevo, un tanque nuevo, está el doble más o menos de lo que estamos viendo acá. Entonces vamos a tener una cantidad de sectores importantes que van a tener muchas dificultades para poder hacer toda esa renovación, pero para esto falta. Por ahora tenemos lo que veíamos recién, y vamos a ver el caso de la pileta, por ejemplo, que lo que sale, la renovación del agua, el gasto, primero, en una pelo pincho gastarías 100 pesos en llenarla, en el caso de una pileta de material, una pileta promedio, unos 1.000 pesos en llenarla. Eso es lo que gastarías con el medidor. ¿Qué está diciendo el gobierno ahora? ¿Qué dijimos durante mucho tiempo con el tema de los subsidios? Claro, antes podías llenarla varias veces y no pasaba nada o no tenías un aumento considerable en el precio. De nuevo, clase alta, clase media en general, es una situación. Los sectores que van a estar en zonas desfavorables es otra situación, que van a tener un aumento mayor. Y esto ahora sí lo explica Claudio Boada de una de las organizaciones de defensa del consumidor, que va a estar mañana. El aumento en la tarifa del agua esconde un mayor gravamen a los sectores menos pudientes que los sectores más acomodados de la sociedad, ya que la tarifa hasta el 2015 tenía subsidios del 5, del 25 y del 50%, de acuerdo a la zona donde vive la persona, y este aumento de estos 3 años no son propuestos por AISA, no solo son aumentos, sino quita de subsidios. De tal forma que los sectores que tenían el subsidio del 50%, que eran los sectores más vulnerables, las zonificaciones más bajas, personas con más necesidades económicas, sociales, han sido castigados con la quita del subsidio más el aumento. De tal forma que, por ejemplo, para la zonificación alta, el aumento ha terminado siendo del 362%, mientras que para las zonificaciones medias el aumento ha sido del 499% y para los sectores bajos de la población 775%. Conclusión, es casi el doble el aumento que han soportado los sectores de la población que menos posibilidad económica tienen. Bien, ahí veíamos a Boada, antes a Amor, que había ido, que fue el único que fue a todas las audiencias, y también la postura del gobierno frente a lo que va a ser mañana la audiencia pública. Y de nuevo, eso es lo que vamos a ir viendo durante estos años, la forma de manejar las empresas estatales o semiestatales del gobierno y de hablar de sustentabilidad, que es más un modelo de negocio, sino tanto un modelo social. Pasa lo mismo con aerolíneas, por ejemplo, y por eso siempre habla el gobierno tratando de tentar a inversores de afuera, incluso en los temas judiciales. En los últimos días salió publicado en Noticias una nota de Alejandro Rebosio que habla de una aclaración a un contrato importante que tenía AISA con Odebrecht, en el cual habilita a Odebrecht a hacerle juicio, un juicio que después le hizo por 1.000 millones de pesos. ¿Qué dice la empresa? ¿O qué dice en realidad el gobierno? Que en realidad eso era parte de un tramiterío que había que hacer para sacarse a Odebrecht de encima. ¿Por qué es importante esto de los grises que hay? Porque el gobierno le está hablando ahora sí a inversores privados que van a participar, por ejemplo, en los contratos de participación público-privada, con esta empresa y con todas, mucho Vialidad, por ejemplo, y a esos es a los que le habla el gobierno, a los inversores. Un último detalle que tiene que ver con lo que muchos de los que están alrededor de este tema señalan sobre la empresa, una llamativa cercanía de la vicepresidenta Alejandra Alberdi de la compañía con... ella venía de Francia, con distintos franceses, y ahí dicen, bueno, ojo, porque ahí está el tema de la empresa que tenía antes AISA, que es Suez, pero bueno, falta mucho para ver eso. Esto es lo que va a pasar mañana, y ahora sí, vamos a la entrevista del día, porque Iván Jagroski estuvo con Amado Vudú y hablaron de un montón de temas. Esta es la primera parte de esa entrevista en la cual hablan, entre otras cosas, de la causa Chicone.
Amado Boudou fue vicepresidente de la Nación, fue ministro de Economía y hace algunas semanas, por poner una fecha arbitraria en términos temporales, salió de la cárcel en la que estuvo detenido 70 días y hoy está aquí con nosotros en esto recién empieza. Boudou, gracias por venir. ¿Cómo estás, Iván? Muchas gracias. La primera pregunta tiene que ver con la estadía en la cárcel y una posterior liberación que muchos estaban reclamando como una cuestión obvia desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista político. ¿Por qué estuvo preso? ¿Por qué cree que estuvo preso? Y si tiene miedo de volver a estarlo a la brevedad. Estuve preso por formar parte del gobierno tal vez más importante desde la vuelta a la democracia. Tal vez no, sin duda, el más transformador, el más inclusivo, porque fue en una causa que ni siquiera existía hasta un día antes de quedar detenido, una causa de enriquecimiento ilícito que la convirtió el juez en una causa de asociación ilícita para detenerme antes incluso de la indagatoria, cosa que es absurda de todo punto de vista. Yo he ido a indagatoria siendo vicepresidente, jamás interpuse ninguna cuestión para no ir a la justicia, no me gusta decir lamentablemente, ante el Poder Judicial. Así que esa fue la situación y miedo no. Son cosas que, bueno, evidentemente en el estado de situación de la República Argentina de hoy pueden pasar. Obviamente deseo que no suceda, como deseo que no haya ningún preso en la Argentina con prisión preventiva injusta, persecución política, mujer ni varón. ¿Usted cree que hay presos políticos hoy en Argentina? Yo creo, sería un recurso preguntarle a usted, pero no lo voy a hacer. Yo no tengo dudas que hay presos políticos. Ahora, es importante para ordenar seguramente a la gente que usted no estuvo preso por ninguna de las causas por obstrucción de la justicia, en esto que se llamó la doctrina Bruglia-Irurzun, que son más conocidas desde el punto de vista mediático. Corríjame si me equivoco, pero no fue ni por Delfán ni por el salvataje de Chicone Calcográfica. No, ninguna de ellas. Por ninguna de ellas. Exactamente. Ahora, mientras usted estaba detenido, declaró Alejandro Van der Breggen como arrepentido ante el fiscal Jorge Felipe Guilelo y dijo unas cuantas cosas, entre ellas que a usted no lo conocía, validó esa declaración suya, pero sí que había estado en su departamento, sí habló del tema expensas, y mencionó a Raúl Moneta y a Jorge Horacio Brito, el dueño del Banco Macro, de quien dijo le pagaba una mensualidad. Primero es, ¿se le puede creer a un arrepentido? Esa es la primera pregunta. ¿Y aplica para Van der Breggen, aplica para Farini, aplica para Esteban Ibar Pérez Correa y para cualquier arrepentido de la República Argentina? ¿Usted cree que es válido ese recurso para empezar? Yo creo que es una forma de privatización del sistema de justicia, ¿no? Donde hay penas distintas para personas que toman distintas actitudes, pero que pueden haber participado de los mismos hechos. Así que no sé, no soy un jurista, pero me parece que no es un sistema muy adecuado, aunque en este caso me beneficia porque realmente se confirmaron todas las cosas que yo vengo diciendo hace 5 o 6 años. Ahora, sí dijo Van der Breggen que de alguna manera Kirchner, el expresidente Néstor Kirchner, quería hacerse de Chicone Calcográfica por una cuestión se podría decir geopolítica desde el punto de vista de la impresión de papel moneda, pero también del mercado local por actores de la provincia de Buenos Aires como Bolt o como un sector del Partido Justicialista que tenía mucho poder en ese momento. ¿Qué responde usted a eso y qué responde a lo que dijo Alejandro Van der Breggen sobre el presidente del Banco Macro? Que habría que preguntar de dónde lo sacó. Yo jamás escuché a Kirchner decir una cosa así. Y yo lo conocía a Kirchner, creo que él dijo que no lo conocía. Así que habría que preguntarle de dónde lo sacó, porque me parece como aseveraciones muy puntuales para que se digan de dichos o de entredichos. Me parece que es falso eso. Y respecto a los inversores, bueno, yo leí la declaración y me parece que le apunta con claridad al tema de Moneta como propietario de la inversión. Y bueno, sí es cierto, menciona a otros empresarios, pero no creo que está focalizado en quién es el propietario de Orfaun. ¿Por qué cree que ante su caso, ante el caso de otros dirigentes políticos, se aplica la obstrucción de la justicia como una figura plausible de detener? Usted fue uno de los casos, Carlos Zanini es otro, y hay más detenidos en los penales de Marcos Paz, de Seiza. Preguntaría, para hacer un espejo realista, habría que preguntar por qué hay funcionarios del gobierno
que están siendo investigados y no tienen prisión preventiva, y hay funcionarios del gobierno anterior que están siendo investigados y sí tienen prisión preventiva, porque esta doctrina, o como quiera llamarse ahora, dice que podríamos obstruir la justicia, algunos de nosotros. Correcto. Y me parece que es totalmente inequitativo, porque quienes pueden obstruir verdaderamente la justicia son quienes están en la función. Yo no tengo ninguna chance de obstruir la justicia, pero pongamos alguna persona que es ministro de la Nación. Esa persona sí tiene poder o tiene capacidad para obstruir la justicia. Fíjese, tiene el poder que le da el presidente desde el punto de vista administrativo, político, al poner al frente una cartera. En muchos casos tienen el poder que da el dinero para obstruir la justicia también. Y en muchos otros, un escalón más arriba, tienen un poder más grande, que es el entramado internacional de conexiones, ya sea, por ejemplo, en el mundo del petróleo o en el mundo de las finanzas internacionales. Bueno, entonces, ese sí es verdadero poder para obstruir la justicia. Le pongo nombre a eso. Usted está hablando, y sin mencionarlo, del ministro Languro, no del ministro Caputo. Ahora, también, y no por defenderlos a ellos, pero está bien. Igual que en el caso nuestro. Por eso, no se está pidiendo que se aplique la misma doctrina. Yo le hago, y sin poner nombres, le hago el paralelo para ver la situación formal, desde la lógica formal en que se acomete uno u otro caso. Entonces yo digo, si esto no merece prisión preventiva, esto tampoco, o viceversa, ¿no es cierto? Me parece que en un país que hay un sistema de justicia, no hablemos de justicia, por lo menos un sistema de justicia que funcione parcialmente, debieran situaciones similares ser tratadas en forma similar. Sigue la entrevista a Amado Boudou. En los próximos cortes habla de lo que tiene que ver con el haber estado preso y de economía y política. Ojo que puede ser importante lo que diga Amado Boudou, pero lo vamos a ver un ratito, porque ahora está Lucía Isikoff con nosotros. ¿Cómo andas, Lu? Hola, va a Darío, participar. Todo bien, va a participar con nosotros de Esto Recién Empieza, y hoy trae algo muy particular que tiene que ver con un hombre muy importante en el gabinete, en el gobierno, y estamos hablando de Mario Quintana. Pero primero, ¿quién es Mario Quintana y qué controla? Así es, bueno, vamos a hacer un informe sobre una especie de transformación política que hizo Mario Quintana desde que llegó al gobierno. Primero, ¿quién es Mario Quintana? Es curioso porque Quintana es uno de los funcionarios clave del gobierno de Mauricio Macri. Hay mucha gente que todavía no sabe quién es, no le conoce la cara. Bueno, para ver un poco... No da muchas entrevistas tampoco. Mira, acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Claro, porque ha ido comiendo muchas... no está bien explicado. Hizo como una suerte de avance en el poder. Y ahora vamos a ver cómo lo hizo y por qué. Dale, ¿quién es Mario Quintana? ¿Quién es Mario Quintana? Empecemos con este hombre importante del riñón de Marcos Peña. O que está del riñón de Marcos Peña, con algunas rispideces o tal vez celos de Marcos, porque Quintana fue avanzando. Bueno, ex titular y fundador de Pharmacity, ex presidente del fondo Pegasus. Quintana es una suerte de emblema de los CEO que saltaron del mundo privado a venir a darnos una mano a los argentinos en la función pública con la gestión de Cambiemos. Su cargo es secretario de Coordinación Interministerial. ¿Qué es eso? En los hechos es el segundo de Marcos Peña y trabaja en tándem con su amigo histórico Gustavo Lopetegui. El punto está en que mientras que Lopetegui se quedó en ser un cuadro técnico, que es lo que era previsible, Quintana le fue tomando el gusto al poder y a él no le gusta que le digan que es un técnico. Él dice, yo hago política, me di cuenta que desde Pharmacity yo ya hacía política y le tomó el gusto a la política. ¿Y qué es lo que controla ahora? ¿En qué avances está? Bueno, vamos a ver la próxima placa. Sí, que tiene, bueno, justo... Acá lo vemos, bueno, los ministerios, ¿por qué? Quintana y Lopetegui son como una suerte de controllers, para ponerlo en términos de la empresa, que lo que hacen es, se repartieron los ministerios, estos son los que le tocan a Quintana, y ellos hacen como una supervisión de los ministros y de lo que están haciendo en cada ministerio. Pero el avance de Quintana va más allá. Acá le hemos puesto un gabinete paralelo. ¿Por qué? Porque a través de un mecanismo muy fácil, que es colocar a sus hombres en cada ministerio o dependencia del Estado, a sus hombres de confianza que acabamos viendo. Están pasando, porque son un montón. Son un montón. Pasamos por AFIP, ahora Correo. Además tiene a un hombre que es clave suyo ahí controlando o avisándole qué es lo que pasa. En llano, ¿qué es lo que hizo? Fue copando el Estado. Con su gente y con su gente de confianza. Claro, no con militantes, con un montón de gente más, sino con hombres clave en cada lugar. Claro, Quintana es como una suerte de monje negro que se va moviendo ahí en las sombras y va ubicando a la gente que le responde. Vamos a pasar, Rodo, si podés, a la próxima placa. Sí, lo que habíamos recién eran entonces todos los que lo ayudaban. Todos los que, la gente de Quintana clave en el gobierno. Todo esto para hacer una revisión de por qué fue ganando poder, ¿verdad? La lapicera del Estado.
Quintana tiene literalmente la lapicera del Estado. ¿Por qué? Porque Macri le cedió la dirección de diseño organizacional del Estado. Entonces él tiene la pluma para hacer y deshacer. Esta dirección respondía al Ministerio de Modernización de Ibarra. Sí. Y ahora la tiene Quintana. Entonces, él es el encargado de hacer el ajuste. Empezó por abajo, no por los ministerios, sino en las secretarías, subsecretarías y direcciones. Acá tenemos una regla muy básica que repetían en el gobierno, que es que pasan a revisión todas las dependencias de descentralizados que empiezan con I. INTI, INTA, INAI, INAES, todo eso pasa a revisión, claro. Y toda la gente que trabaja en esos organismos descentralizados corre peligro su fuente laboral. Sí, son lugares, institutos que tuvieron muchos despidos. Y bueno, es un poco la cabeza, lo que veíamos recién con el tema del agua, cómo es la cabeza de un CEO manejando importantes lugares del Estado, que en algunos casos es bastante tercerizado o tercerizadas algunas tareas. Totalmente, y lo que tenemos acá es quiénes están a salvo para el gobierno, los doers. ¿Qué serían los doers? Es una categoría pro para definir a la gente que hace. Claro, los activos, los que tienen aplicación, digamos. Sí, por último, bueno, mientras achica, inventa cargos para contener a sus amigos, como Enrique Baquier, que cuando lo echó González Fraga, le inventó un cargo, y a Oscar Guilione, que pasó lo mismo cuando lo despide Finocchiaro. Vamos a pasar a la próxima plana. Tareas de limpieza. Tareas de limpieza porque se llevó puestos algunos ministros. A estos muñes se comió Quintana. No, mirá, bueno. Importantísimo acá, el primero, Alberto Abad de la FIP. Vos decías que puso a Leandro Cuccioli. Puso Cuccioli. En realidad Cuccioli dicen que es un hombre más de Lopetegui, pero igualmente venía de una guerra terrible con Abad y la ganó Quintana, por supuesto. Así es. Y bueno, a Regazzoni del PAMI también, puso a Casinotti, un hombre suyo. En el caso de Regazzoni, recordemos que había mucho que tenía que ver con cómo iba a ser el recorte en el PAMI y que Regazzoni había dicho que no lo iba a hacer de esa manera, o aunque sea quedó eso. Tiene que ver también con el tema de Pharmacity, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Dale. La cuestión es que, si puedo ser un poco cruel, tiene muchas rispideces Quintana con gente del gabinete, salvo con su amigo Lopetegui y con Horacio Rodríguez Larreta, que fue quien lo llevó al poder. Bueno, se lleva un poco mal con mucha gente. También decís que Alfonso Pratgay lo corrió, fue parte de lo que tenía muchas rispideces, muchas internas, que se pensaba que eran con Sturzenegger, pero también con Quintana, o con la Rosada, en realidad. Con Sturzenegger también, que bueno, le ganó también la batalla por la meta de inflación. Y su nueva misión, Gutiérrez en YPF, porque él quiere ir ascendiendo a Daniel González, que es un nombre suyo, y algunos dicen que se quiere hacer con el control de YPF. Así es. Bueno, ahora vamos a ver, si te parece, un video de Quintana. No, tenemos antes los cruces. Esto es parte de lo que hablábamos recién. Sí. Pancho Cabrera, Carlos Melconian, Rogelio Frigerio, Federico Sturzenegger, que lo acabamos de mencionar, son la gente que al menos tuvo una pelea fuerte con Quintana dentro del gobierno. Y que se supo de alguna manera. Se ha filtrado. Que decía, vamos a ver un video. Ahora vamos a ver un video de Quintana hablando en unas charlas. No es fácil acceder a una entrevista con él. Al principio de la gestión sí las daba, ahora ya no. Pero bueno, estas son unas charlas de Human Camp, que organiza charlas motivacionales para empresarios, y cortamos algunos fragmentos para ver cómo piensa Quintana en términos de cómo gestionar una empresa y por ende también cómo gestionar el Estado. A ver. El poder. Yo soy un trabajador, empecé de abajo, tuve la suerte, mucha suerte, de poder crecer y crear empresas, y hoy estar al frente de un grupo de empresas. Pero no dejo de valorar muchísimo el trabajo anónimo, el trabajo cotidiano, el trabajo co-creador. El poder. Yo tuve una juventud muy volcada a lo social y a lo religioso. Y conocí a la mujer de mi vida, Anabel, que es hoy mi esposa. Yo tenía 19, ella 17. Y fuimos a misionar juntos, y de la misión Anabel volvió embarazada. Tropezó no es caída, dicen muchos, para mí fue una bisagra. Y lo cierto que yo dije, bueno, si no puedo ser el San Francisco de la posmodernidad, me voy a convertir en el Gordon Gekko de subdesarrollo. Y me dediqué los siguientes 20 años a ganar plata, a bancar a la familia, pero los primeros 10 sobre todo, no me la pasé muy bien. Engordé 30 kilos, fumaba 2 asados por día, habanos, después caí adicto a la comida, al tabaco, al juego. Me pasé muchas noches mientras mi mujer cuidaba a los hijos. Yo estaba en los bingos y en los casinos.
Me la pasé mal. El poder. Si uno pudiera ver la empresa como una herramienta en ese sentido, como una herramienta de un sistema que está ayudando a que la humanidad sea más humanidad. Y si pudiéramos conectarnos con una mirada del trabajo donde es un aporte a una misión más alta, ¿no? Que tiene que ver con nuestra vocación de co-crear un mundo mejor. El poder. En el habla es bastante campechano, de hecho no es un CEO de toda la vida, un hombre de guita toda la vida, y un poco se le nota en esta nueva tarea que tiene, pero vos decías, es muy amigo de Horacio Rodríguez Larreta. Es muy amigo de Horacio Rodríguez Larreta. Si puedo agregar una cosita sobre esto que decías, sí. A Quintana le encanta, yo creo, en mi opinión, sobreactuar su pertenencia plebeya, porque la realidad es que era un hombre de mataderos, de clase media, con padres universitarios. Claro, y por supuesto que dentro de un gabinete donde hay mucha gente con estudios en universidades privadas y por ahí de mucho poder adquisitivo, él estudió en la universidad pública con Horacio Rodríguez Larreta y tiene como otro origen. Horacio Rodríguez Larreta es economista. Es economista, sí. Igual que él. Bueno, y hablando de Horacio Rodríguez Larreta, vamos a ver la próxima placa. Que tiene que ver con algo que hicieron juntos hace más de 20 años. 1998, Larreta y Quintana escriben Domando al elefante blanco, donde aparece como colaboradora la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y su director de educación Sanchezini. Dice, pasos para construir un Estado que funcione. Siempre se le dice elefante blanco, por ejemplo, en Estados Unidos, al Estado como referencia o metáfora de algo que tarda mucho en moverse, por ejemplo, y que es por ahí un poco lento. Así que de lleno le encajaron eso al Estado. Él habla del elefante blanco y también lo menciona como los mitos que hay sobre cómo debe manejarse un Estado. Sí, y, ineficaz era lo que quería decir. Claro, totalmente. Sí. La idea es esa. Y justamente lo que ellos dicen es que no hay ninguna función del Estado que sea indelegable. Ni la educación, ni la seguridad social. Acá tenemos unas citas, ¿no?, del libro. Sí. Pero el mensaje es básicamente ese. Es clave, porque es lo que hablábamos recién de nuevo, con el tema del agua. El gobierno, cuando ve distintas áreas de la economía, dice, esto lo pueden manejar los privados. No tiene que ser el lento Estado, como dicen los más derechosos en Estados Unidos, el que lo aborde. Pasa que cuando se meten con educación, salud o, por ejemplo, ciencia, ya es más delicado. Por supuesto. En todos los casos es delicado, pero acá es mucho más representativo. Sí, también, bueno, tenemos que contextualizar esto en 1998, que todavía había un poco de aroma a consenso de Washington. No es que lo escribió hoy, pero algunas frases del libro son como muy claras y muy repetidas por el gabinete y justamente por Quintana. De hecho, bueno, Lu, cuando fue lo de Ciencia y Tecnología del Ministerio, muchos de los investigadores que estaban ahí recordaban el libro ese. Porque en el libro ese adelantaban lo que iba a pasar, así que tiene 20 años, pero... Y tomaban como ejemplo las privatizaciones de una buena política de Estado y también citan mucho a Margaret Thatcher e Inglaterra. Vamos a ver una placa más sobre el poder de Mario Quintana. Bueno, y los conflictos de intereses, que tiene unos cuantos. Tomamos dos que fueron los más conocidos. Bueno, los favores a Pharmacity. ¿Qué está pasando? Quintana tiene un archienemigo histórico que es Roemers y el farmacéutico. Digamos, los grandes laboratorios son los enemigos de Quintana y vienen desde hace años en una lucha que ahora, bueno, el PAMI está como el campo de batalla de esa lucha. ¿Por qué? Porque se está por firmar el nuevo convenio del PAMI y lo que viene insistiendo Quintana para hacer es que Pharmacity pueda entrar como prestador pleno. O sea, que pueda atender en igualdad de condiciones que otras farmacias. Y los farmacéuticos, los grandes laboratorios y los colegios de farmacéuticos de todo el país están como, le saltaron a la yugular y dicen que va a haber un conflicto de intereses. Por eso viene toda la pelea de medicamentos y esta que es la más del día, del momento. El nexo con Flybondi. Dicen que nadie que se sube a Flybondi baja ateo, porque digamos, está complicado Flybondi. El otro día se rompió el motor de un avión, o al menos esa fue la versión que circuló. Y hay cancelaciones y etcétera. Y el conflicto de intereses es porque Richard Guy Glassman era el segundo del Fondo Pegasus cuando lo presidía Quintana. Entonces dicen que él hizo un fuerte empuje desde el Estado para que Flybondi pueda operar en la Argentina. Buena radiografía, Lu. Muchas gracias para ver un poco quién es Mario Quintana, uno de los hombres con más poder hoy en la Argentina. ¿Te quedas? Porque vamos a ver la segunda parte de la entrevista a Iván Jagroski a Amado Budo. Y acá sí habla de política y de lo que pasó mientras estuvo preso. A partir de la lectura del expediente, no es mucho más que lo que ha estado dando vuelta en los medios que tratan el tema con objetividad.
Pero por ejemplo, para el caso de la AFIP, puntualmente, que se habla de un plan especial que yo pedí que se le otorgue, la verdad es que la AFIP me consultó a mí y yo le dije que estaba en la incumbencia de la AFIP, no la mía. Es decir, yo nunca me interesé en el trámite, fue AFIP quien me pidió, porque dicen, es inhabitual que el ministro de Economía opine en ese tema. En todo caso, lo inhabitual era que la AFIP le consultara al ministro de Economía. Entonces yo le respondí que era una cuestión de la AFIP resolver eso y que tenía que tener mucho cuidado con el interés fiscal. Y lo que sí dije es que era cuestión de nuestro gobierno sostener los puestos de trabajo y las empresas estratégicas, pero no porque se me ocurrió a mí una mañana, sino porque es lo que pusimos todos los años en las leyes de presupuesto que enviamos al Congreso. Así que no hice más que copiar en esa nota un dictamen del servicio jurídico del Ministerio de Economía y un pedazo del encabezado de la ley de presupuesto. Ahora, hay otras causas abiertas, en su caso en el de otros funcionarios, que si uno sigue la lógica de lo que fue este año y medio, pueden concluir en un regreso suyo a la cárcel o de la inhabilitación de otros funcionarios de salir de la cárcel, como ha sido el rumor en algunos casos. ¿Teme que eso ocurra? ¿No teme que eso ocurra? ¿Cree que debería haber hecho algo distinto en el caso de Alfán, en el caso de Chicone Calcográfica? ¿Cree que actuó correctamente? Mi actuación se circunscribe a lo que le acabo de contar, que es una nota vinculada a un pedido de la AFIP. Así que no tengo mucho más para decir. Y respecto al temor, como yo estoy convencido que esto es una persecución que tiene que ver con la actuación política y no con cuestiones judiciables, yo estoy muy orgulloso y muy comprometido con todo lo que hice, primero como director de ANSES, después como ministro de Economía y finalmente como vicepresidente de la Nación. Así que yo realmente no miro para atrás y siento que formé parte de un gobierno que realmente fue muy bueno para los 40 millones de argentinos. Sobre todo esto, Iván, para los que nos votaron y para los que no nos votaron. Y ahora tenemos un gobierno que ni siquiera cuida a sus votantes. Entonces, cuando uno compara las situaciones... ¿Por qué no cuida a sus votantes el gobierno? Y porque gran parte de los votantes de este gobierno están siendo terriblemente castigados, clases medias urbanas, por ejemplo, con las subas de precios de todos los servicios, no solo los servicios públicos como la luz, el gas, todos esos casos tan trillados, el transporte, sino también la enseñanza privada, las obras sociales, la medicina prepaga, es decir, todo el conjunto de bienes y servicios que consume esa parte de la población se está viendo castigada todos los días. O si quiere también, gran parte del sector empresario que ve inundado el país de productos extranjeros. Ayer veíamos 5 millones de latas de tomate importadas contra 400.000 que hubo en el año anterior, o los presos en la cárcel que comíamos manzanas chilenas mientras las manzanas en Argentina no pueden... Las manzanas tenían un sello que decía manzana chilena. De plástico. ¿Qué puede decir de la estadía en la cárcel? Digamos, porque ahí hay algo que es, en general, los que hablamos que el sistema penitenciario no solamente es de encierro, sino que también es vejatorio, se figura en la gente algún morocho de la provincia de Buenos Aires que cometió algún delito de robo, de homicidio, y que eventualmente estaría bien que esté detenido, no lo sé. Pero a lo que me refiero es, alguien como usted, al que no se ve habitualmente que esté detenido, ¿qué le puede decir a la gente del servicio penitenciario de la estadía en la cárcel? Que las sociedades llevan alrededor de 500 años con este sistema y no le ha dado buenos resultados. No hay menos delito cuando hay más personas detenidas. Entonces, me parece que debiéramos repensar, los políticos muchas veces rehúyen discutir o pensar estos temas, pero me parece que hay que repensarlos en todo sentido. Fundamentalmente, Iván, en lo que tiene que ver con la familia de los detenidos. ¿Por qué? La familia de los detenidos la pasa casi peor que quien está detenido, por cómo funciona el régimen de visita. Y otra vez no es una cuestión personalizada, sino sistémica. Los tiempos del régimen de visita, las requisas, la importancia que esa visita tiene para el detenido, la detenida, y el gigantesco esfuerzo que tiene que hacer su familia. En particular, las mujeres creo que sostienen muy fuertemente tanto al detenido como a la familia que queda afuera también, ¿no? Me parece que ahí hay algo para repensar, en donde el Estado algo va a tener que pensar o hacer para que esto no sea de esa manera, porque la familia del detenido no tiene nada que ver con el eventual delito que haya cometido el detenido. Usted sostiene que fue preso por su carácter de dirigente político, y
tuvo una salida que se entienda rauda, veloz en relación a los otros detenidos que tienen causas o que están en trámite o que ya fueron condenados. Pero lo que quiero apuntar es, ¿usted diría que la cárcel, como está hoy, lo que usted vivió, promueve, facilita la reinserción de los privados de la libertad, o es muy difícil que alguien que sale de ahí pueda volver a conseguir un trabajo, pueda volver a reinsertarse mejor o por lo menos igual como estaba antes? Yo le diría que es casi imposible la reinserción con este sistema. Es casi imposible porque la propia lógica dentro de los penales hace que la vida esté muy alejada de lo que puede ser la vida en convivencia familiar o de vecino, o inclusive cómo trabajar afuera en el mundo donde vivimos todos. Sigue quedando una tercera parte en la cual Amado Boudou, ex vicepresidente, habla de política y habla de economía. Y también está Mariano Martín, que va a ser parte de este programa, de Esto Recién Empieza, que va a hablar sobre el sindicato más amigo, más cercano que tenía o que tiene Mauricio Macri, que es el que manejaba el Momo Venegas, y el legado de Venegas, que va a dar mucha tela para cortar. Vamos a una mínima tanda y ya volvemos.